¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les habla Paulo Andrade. Bien, les traigo un nuevo video tutorial sobre el curso de Lungo, donde vamos a aprender a trabajar con datos asincrónicos. Bien, para empezar, tengo una aplicación muy básica. Cuento con mi index.html y mi archivo JavaScript ya con Lungo iniciado y Lungo listo para empezar a escribir código. La aplicación básica viene siendo esta. No cuenta con ningún menú, simplemente es la estructura y el título de nuestra aplicación. Va a servir como ejemplo y vamos a empezar a trabajar un poquito con la consola JavaScript. Si están en el navegador de Chrome, les aparece presionando la tecla F12. Bien, comencemos. Bien, el framework de Lungo para aplicaciones web también cuenta con funciones para realizar peticiones asincrónicas, lo que se conoce como Ajax. Pero para que puedan funcionar, primero vamos a tener que configurar algunas cositas. Lo primero que vamos a hacer es indicarle al Lungo que vamos a empezar a trabajar con peticiones asincrónicas mediante el método lungo.service.async y le vamos a dar como valor true. Bien, con esto estamos activando el servicio asincrónico. Lo siguiente que vamos a hacer es crear una función que pueda manejar los errores de cualquier petición de este tipo. Para hacerlo, volvemos a usar el método service de Lungo, pero ahora vamos a utilizar settings error y esto va a ser equivalente a una función callback, la cual recibe dos parámetros, lo que es el tipo y el objeto XML HTTP request, el cual posee métodos y propiedades de las peticiones asíncronas. Este parámetro lo vamos a llamar XHR y dentro de esta función vamos a realizar cualquier método que nosotros queramos para manejar el error. Para el ejemplo vamos a imprimirlo en consola por medio del método console.log. Y lo que vamos a imprimir es que hubo un error al realizar la petición. Vamos a utilizar el tipo, el type, para que nos indique qué tipo de error fue el que sucedió. Y este parámetro no lo vamos a utilizar, no es necesario. Con esto ya tenemos configurada nuestra función callback para manejar los errores. La siguiente configuración que vamos a realizar en Lungo trata sobre el cross domain, que significa entre dominios. Por regla general, el cross domain evita que una aplicación web pueda acceder a un navegador diferente, o en este caso a un servidor, al que residen, para permitir que nuestra aplicación se pueda conectar a otro servidor ajeno al de nuestra aplicación. Vamos a usar el método Lungo service settings con S minúscula cross domain, de esta forma, y le vamos a pasar como valor false para que nos permita realizar la conexión de forma asincrónica. Bueno, aquí, perdón, settings si va con las S mayúsculas de esta forma y listo. La última configuración que vamos a realizar es la que maneja el dato del tiempo que le vamos a permitir que dure la petición. Si excede de este tiempo,
nos va a marcar un error. Lo manejamos con el método lungo.service.settings. Settings.timeout, de esta forma, y como valor va a recibir en milisegundos el tiempo que vamos a permitir a nuestra aplicación la conexión con el servidor web. Para dejarlo ilimitado podemos utilizar 0, o para asignarle un segundo lo hacemos de esta manera. Para este ejemplo yo lo voy a dejar en 0. Y con esto ya tenemos configurado nuestro framework de Lungo para realizar conexiones asíncronas. Listo. Bien. Lo segundo que vamos a realizar va a ser una petición tipo GET a nuestro servidor. Vamos a escribir aquí un comentario. Petición GET. Y esta petición es muy fácil de utilizar. Para ello vamos a crear primero la variable URL, que es donde vamos a escribir la dirección del dominio donde tenemos nuestro archivo que nos va a proporcionar los datos. En este caso lo subí al servidor de programación azteca con el subdominio demos.programandowebs.com y el archivo se llama appweb.php. Para darnos un ejemplo de qué es lo que nos regresa este archivo, vamos a entrar en nuestro navegador y nos regresa información en formato JSON. Ok, para los que quieran tener el código del servidor, viene siendo lo estoy trabajando en PHP. Estas cabeceras son obligatorias para permitir que nuestro servidor acepte peticiones externas, en este caso de las aplicaciones web. Esta función es parecida a la que vimos en Lungo, nos da el límite de tiempo de la conexión. Si lo dejamos en 0 es ilimitado, y por medio de JSON-encode vamos a crear por medio de un array nuestro archivo JSON. De esta forma, este es el resultado que obtenemos. No nos vamos a meter más en la materia de PHP, ya que eso es tema para otros cursos, y vamos a seguir con nuestra aplicación. Lo siguiente que necesitamos es crear una variable data, que es donde vamos a colocar los datos que vamos a enviar, las variables. Lo vamos a hacer en formato JSON. Podemos, por ejemplo, mandar la variable id con valor 10 y, por ejemplo, la variable limit, y le vamos a dar el valor 50. Esto no lo vamos a ver en el ejemplo del servidor, pero si queremos recibir estas variables lo podemos hacer de esta forma. Por ejemplo, la variable id que yo envío la podemos recibir con el mismo nombre, id igual, y usamos get id para recibirla. Bien, pero no va a ser necesario, así que borramos y seguimos con la configuración de nuestra petición get. Lo siguiente que vamos a hacer es configurar una
variable que recibe la función callback. Es una función opcional, la cual se ejecuta después de recibir la petición del servidor. Le vamos a llamar respuesta. Y como habíamos comentado, respuesta va a ser una función callback y va a recibir un dato como parámetro. Dentro de esta función vamos a realizar las acciones que necesitemos para nuestra aplicación. Lo vamos a dejar por el momento en blanco. Y bien, lo último para realizar la petición es usar el método get de Lungo para hacerla. Es lungo.service.get. Ok, este es el método que vamos a utilizar y el método va a llevar 4 parámetros. El primer parámetro es la URL del archivo al que vamos a dirigirnos. El segundo parámetro son los datos, en este caso los pasamos data. Y el tercer parámetro, como habíamos comentado, es la función callback que se va a ejecutar cuando se reciba la confirmación de que los datos han sido recibidos en nuestra aplicación por parte del servidor. Podemos utilizarla. En este caso la utilizo. Y si no queremos utilizarla, simplemente pasamos el valor como null de esta forma. Pero para el ejemplo la vamos a utilizar. Respuesta. Y por último el parámetro es el tipo de dato que queremos recibir. Puede ser JSON, HTML, XML o tipo texto. En nuestro caso lo vamos a usar como JSON. Y listo. Bien, ahora vamos a ejecutar el ejemplo para ver que no exista algún error en el código y ver cómo funciona. Para eso vamos a utilizar ya nuestra aplicación. Ya tengo abierta mi consola JavaScript para ver el error, pero antes de esto le voy a dar 10 milésimas de segundo para que me lance, para que se utilice el método error y ver cómo funciona. Vamos de nuevo a la aplicación y simplemente voy a actualizar y vean, voy a recorrer un poquito esto para acá, aquí así, y vean que me aparece en la consola, dice error al realizar la petición, tipo, que es hasta donde tenemos aquí, y ya me aparece tiempo excedido, que es el tipo de error que me está regresando Lungo. Bien, con esto comprobamos que sí funciona el método de error y vamos a regresar el valor a 0 para que sea tiempo ilimitado y vamos a ejecutar la petición get para ver que no exista algún problema. Regresamos a nuestra aplicación y vamos a actualizar y no me sale ningún problema. Eso quiere decir que sí me está regresando datos desde el servidor. Para comprobarlo, en la función callback que se va a lanzar cuando me regresen datos del servidor, vamos a escribir en la consola los datos que me están enviando. Simplemente voy a pasar directamente como me llegan, data y data. Voy a mi aplicación, actualizo. Perdón, faltó guardar. Ahora sí, voy a mi aplicación y actualizamos. Y vean que me regresa exactamente lo que mi archivo PHP da como resultado. De esta forma. Aquí estuve buscando en la documentación, pero no encontré nada para que me lo regrese en formato JSON. No está respetando esto. Así que lo que vamos a hacer es convertir esta cadena, que ya de hecho ya viene en formato JSON,
Más que nada lo vamos a pasar por JSON-parse para que JavaScript me lo reconozca ahora sí como formato JSON. ¿Cómo lo hacemos? La misma variable data la voy a utilizar y usaremos el método JSON-parse para convertirlo a objeto JSON y ahora sí poder utilizarlo. Si vuelvo a usar la consola y vuelvo a pasar data, veremos que ya me va a aparecer como un objeto indefinido por tratarse de JSON o JSON. Me aparece ya como objeto y aquí están los valores que trae el objeto JSON. ¿Cómo podemos utilizarlos? Basta con utilizar un bucle for y empezarlos a mostrar. Así que lo vamos a crear, es for, y vamos a utilizar una nueva variable que se llame JSON in data, que son los datos. Nos va a separar por cada nivel de datos que nos esté regresando. En este caso nos está regresando 2, el primero, y este es el segundo. Bien, abrimos y ahora lo que vamos a hacer es que nos los imprima en pantalla mediante una lista. Vamos a nuestro código de la aplicación y en article voy a usar la clase lista para crear mi lista y procedo a utilizar las etiquetas UL y le voy a asignar un identificador que voy a poner, le voy a llamar JSON, y es todo lo que voy a realizar. Lo siguiente es que los datos que recibo desde servidor los voy a imprimir en pantalla en formato de lista. Para ello vamos a obtener el elemento que acabamos de crear, get element b, y lo llamamos JSON y le vamos a incrustar texto HTML, el cual va a ser lo que hemos comentado, que son listas. De esta forma vamos a incrustar los datos. Como ya los tengo separados, lo vamos a hacer de esta forma: data JSON JSON, y aquí es donde vamos a utilizar los identificadores. El primero va a ser ID y el segundo va a ser status. Entonces ponemos ID, vamos a utilizar un espacio y el segundo es igual, es data JSON, y vamos a utilizar el identificador status. Ok, ya se recorrió un poquito, aquí ya lo vemos, data JSON status, y con esto ya se nos va a incrustar. Ojo, aquí vamos a concatenar las cadenas para que no se sobrescriba los datos. De esta forma vamos a ver si funciona. Espero no exista algún error. Vamos a nuestra aplicación, limpiamos la consola y vamos a actualizar. Actualizamos y vean cómo efectivamente me crea la lista con los formatos que acabamos de crear aquí. Cada lista contiene el identificador ID y el identificador status. Ok, bueno, con esto tenemos el 80-90% cubierto del tema. También existe el método post,
que es exactamente idéntico al método get. Simplemente cambiamos aquí por post, y en caso de necesitarlo, en el código de servidor, en lugar de recoger la variable id con el método get, lo vamos a recoger con el método post. Bien, esto es exactamente lo mismo, simplemente cambiamos el nombre del método. Vamos a guardar y vamos a probar en nuestra aplicación el ejemplo. Volvemos a actualizar y vean cómo exactamente me vuelve a imprimir lo mismo, porque estos dos métodos get y post funcionan exactamente igual. Ya por último, el tercer método es el método JSON, que es JSON. Esto de aquí funciona exactamente igual. La única diferencia es que los datos que nos regresan ya no tenemos la necesidad de convertirlos a formato JSON con JavaScript. Simplemente vamos a omitir esto, guardamos, vamos a nuestra aplicación de ejemplo y actualizamos, y vean cómo es exactamente el mismo resultado. Son tres métodos que funcionan, se puede decir, exactamente igual, con la diferencia de que JSON no necesita que parseemos los datos que regresan del servidor. Bien, ya por último, acabamos de habilitar un nuevo foro para la página de Programación Azteca, que es esta de aquí. Vamos a expandir un poco y vamos a acceder al foro. Está prácticamente nuevo. Esto es para cualquier duda que ustedes tengan de los temas que vamos viendo en los videotutoriales, los puedan realizar sus consultas aquí. Con gusto yo los podré auxiliar, o alguno de mis compañeros de programación del equipo de Programación Azteca. Vamos a estar al pendiente para poderlos auxiliar en tiempo y en forma. Bien, con esto damos por concluido este tema. Si les gustó el video, no olviden darle like y recuerden, suscríbanse al canal para que estén atentos a nuevos videotutoriales, y nos vemos hasta la próxima.